Bueno, pues entonces déjame darles la bienvenida a todos a esta sesión de este día, en la que vamos a tocar un tema muy interesante a cargo del doctor José Luis Monroy. Pero antes de presentarlo apropiadamente y de comentarles del contenido de esta sesión, permítanme hacerles un pequeño aviso para que ustedes, quienes no lo han visto, no han visto nuestras publicaciones, pues conozcan un poco de las sesiones que vamos a tener en el mes de marzo y que pues invitamos a ustedes a que se unan a nosotros en estos días, a que asistan a estas sesiones, que esta vez las hemos dividido en dos temas muy interesantes. Eh, Uno es la atención a niños y otra es la atención a problemas en retina. La primera sesión es el martes 10 de marzo, es decir, mañana a las 20 horas. Nos va a acompañar el profesor Ricardo Flores Moreno, profesor de la carrera de optometría del Instituto Politécnico Nacional. Esta sesión tiene por nombre la guía completa de adaptación de lentes de contacto en niños. Esta sesión va a ser, les repito, mañana a las 8 de la noche. Posteriormente, tendremos el 16 de marzo la segunda sesión, que es con el tema de pruebas básicas para evaluar la visión binocular en niños. Va a estar a cargo de una profesora optometrista colombiana que ya ha estado con nosotros Ujú. en años anteriores, pues dándonos algunos temas de visión binocular. Ella es especialista en esta área, María Teresa Rodríguez, quien es profesora en la carrera de medicina en el área de oftalmología en el Tecnológico de Monterrey. Ella va a estar dándonos este webinar el próximo martes 16 de marzo. También tenemos el tercero, que es el 27 de marzo, sábado, ya para terminar el mes, con un tema muy, muy interesante que nos va a dar la doctora Ángeles Hernández Vázquez, quien es oftalmóloga especialista en retina del Hospital de la Luz. Nos va a dar el tema de diagnóstico, tratamiento de pérdida súbita de la visión, que ustedes saben que pues, es un tema que debemos estar preparados para atender en los inicios cuando nos llegan al consultorio este tipo de pacientes y poder darle una atención adecuada y una canalización oportuna. Y que es relativamente frecuente este tipo de casos. Además, la doctora Ángeles ya también nos ha estado colaborando en muchos cursos con nosotros, ¿verdad, Julio? Así es, y qué bueno que lo mencionas, José Luis, porque precisamente nosotros tenemos la opción de que ustedes se inscriban a cada uno de los cursos. Cada una de estas sesiones tiene un costo de 500 pesos. Si ustedes desean una sola o dos, pues pagarían 500 pesos por cada sesión. Como lo hicimos en el mes pasado, en las sesiones anteriores, pues lo ponemos a su consideración a los que les interesen las 3 sesiones, que paguen solamente la cantidad de 1,200 pesos. Quien lo haga así va a recibir uno de los cursos que ya nos dio la doctora Ángeles Hernández Vázquez, con el tema de interpretación de estudios de OCT y fluorangiografía. Este es un curso que nos dio ya con una duración de 5 horas. Lo tenemos grabado y en su inscripción a las 3 sesiones en un solo pago de 1,200 pesos, pues les enviaríamos sin costo esta sesión de interpretación de OCT y fluorangiografía. Con eso completaríamos los temas que les comentaba de retina y de atención a niños, a pacientes pediátricos. Y pues no solo eso, como lo hicimos también en el mes pasado, les ofrecemos la oportunidad de que se inscriban en pareja. Es decir, que si tienen ustedes un colega que le interese también estos temas, pueden inscribirse los dos por un pago en conjunto de 2,000 pesos. De esta manera, pues cada quien estaría pagando aproximadamente 250 pesos por cada una de las 4 sesiones, lo cual pues me parece una muy buena oportunidad para que Excelente. ustedes
se actualicen y repasen estos temas que consideramos que son de mucha importancia para nuestra práctica profesional. Como siempre, pues les hacemos llegar la información. Si ustedes requieren más datos, más información sobre estas sesiones, pueden escribirnos un correo a yecop.1@gmail.com o enviar un WhatsApp al 55 40 46 44 80, que es el de mi teléfono celular, y yo siempre estoy al pendiente de sus comentarios, de sus preguntas. Y aquí pues les ponemos los datos de las formas en que pueden hacer el pago de las sesiones. Pues tenemos muchas facilidades, ya sea que lo paguen por transferencia, un depósito bancario, pueden ir a una tienda del Oxxo y pagar al número de tarjeta que está ahí, o si lo prefieren pueden pagar, perdón, a través de PayPal. Cualquiera de las opciones es buena, y pues nosotros estaremos al pendiente de su inscripción y les haremos llegar los enlaces para que se conecten a las sesiones cada día que les estamos informando, y les haremos llegar también el video del curso de 5 horas de interpretación de OCT y florangiografía. Perfecto. Muy bien. Pues esa es la información que quería darles. Y pues ahora me permito presentarles al profesor José Luis Monroy. José Luis, si gustas, Gracias. pues A ver, sí, te permíteme. paso el compartir pantalla A ver. para que pongas yo dejo de compartir y ya, Mm. déjame ver. Listo, ya puedes compartir. A ver, ya, déjame ver. Ya. Ok. Perfecto, ahí Perfecto, listo. Gracias, Julio. te vemos bien a ti, vemos bien tu presentación. Ok. Y bueno, déjame nada más comentarles que este tema que tú propusiste, que a mí me parece muy importante, que es el que pues nosotros tengamos pues, las herramientas de tipo metodológico y de análisis estadístico de cuando buscamos información de un tema de optometría, y muchos de esos temas pues son de estudios clínicos que nos permiten pues conocer la efectividad de un fármaco, de la efectividad de una prueba, de nuevos desarrollos en materiales que se han probado en una población X, etcétera. Entonces, pues lo que tú nos vas a compartir hoy es muy importante para que podamos nosotros tener un mejor criterio de interpretación y que sepamos ya de alguna manera, pues, eh, tener los elementos para buscar esa información de tipo científico validada en publicaciones serias, ¿no? Entonces, pues ese tema me pareció a mí muy interesante. Me dio, la verdad, mucho gusto que lo propusieras, y yo tengo entendido que es algo en lo que tú te has dedicado últimamente y que has recopilado información de cómo hacer esa búsqueda de información científica. Así Entonces, es, yo así creo que es. va a ser Muchas muy gracias, Julio. interesante y te agradezco mucho que estés con nosotros este día, y te dejo con nuestros asistentes. Gracias, José Luis. Por supuesto, muchas gracias. Adelante. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Me alegra nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias, Julio. Valga la pena la aclaración, algunos puntos importantes. Obviamente este es un tema muy extenso, ¿no? Porque este análisis e interpretación de estudios clínicos pues tiene que ver con metodologías, con estadística, con muchas situaciones que realmente es un tema bastante extenso. De hecho, de pronto la idea aquí, como lo vamos a ver, es básicamente más bien una introducción a más o menos cómo podemos nosotros evaluar, ¿no? Vemos una revista, nos llegan artículos, que a veces estamos inscritos, por ejemplo, en Internet, entonces, o online, y entonces la idea inicial es por lo menos evaluar qué tanta validez y qué tanto peso clínico y evidencia
clínica tienen esos estudios para que nosotros podamos, con base en eso, pues tomar decisiones clínicas con respecto a nuestros mismos pacientes, ¿no? Al tratamiento de nuestros pacientes, llámese control de miopía, llámese pacientes que podemos trabajar en córnea irregular, por ejemplo, con lentes esclerales, todo este asunto de el manejo de nuestros pacientes, que es muy común, todo el problema de acerca de ojo seco, etcétera, etcétera. Entonces, de todas maneras, como lo vamos a ver ahora, es una, básicamente, como les decía, es una introducción, ¿no? Probablemente con base en lo que vamos a hablar hoy, próximamente vamos a hacer, digamos, la segunda serie de esta misma presentación, donde ya nos vamos a adentrar un poco más específico en un análisis de números, de razón de probabilidades, de coeficientes importantes que tienen, bueno, que nosotros vemos en estos artículos, en estas publicaciones, y que realmente es importante, como dice Julio, nosotros saber interpretar estos números y cuál es el significado clínico que tienen todos estos números, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, realmente es apenas una introducción y, bueno, lo que vamos a hablar hoy es precisamente por qué es importante nosotros entender y conocer acerca de estos estudios clínicos, ¿no? Vamos a iniciar con algo que vamos a explicar acerca de qué es la medicina basada en evidencia. ¿Ok? ¿Qué es y cómo se, digamos, se estructura un artículo científico, que es lo que nos encontramos nosotros del día a día en todas estas revistas que publican, ¿no? ¿Cómo se describe un estudio clínico adecuado y controlado? Vamos a explicar también la mayoría de las partes de cómo se comporta y cómo está, digamos, basada esta pirámide de la jerarquía de evidencia, ¿no? Como ya lo vamos a ver inclusive casi al final de esta presentación, recordemos que de todas maneras los estudios, o bueno, más bien los estudios y lo que se publica tiene diferente peso, digámoslo así, en cuanto a significado clínico y a relevancia clínica. Entonces, nosotros vamos aquí a dar una breve descripción de acuerdo a lo que se está, digamos, a lo que estamos viendo, analizando, leyendo, qué peso clínico podría tener para nosotros en nuestra práctica diaria, ¿no? Y al final, pues vamos a ver también algunas particularidades del diseño del estudio, de la descripción de la metodología de ese estudio y ver cada uno de esos puntos qué es realmente relevante y cuáles son los estudios que sí nos pueden traer, como les decía yo, un aporte para nuestra práctica clínica y con base en eso tomar decisiones para el tratamiento o lo que tengamos que hacer con nuestros pacientes y cuáles a lo mejor simplemente pues es una cuestión meramente descriptiva, ¿ok? Entonces, bueno, para comenzar, la razón de esto, voy a apagar un momentito aquí la cámara. A ver. mm, Bueno, espero que me estén escuchando. Entonces, bueno, todo esto es porque, por ejemplo, en diferentes circunstancias y en diferentes, digamos, campos, pues hemos visto cómo obviamente las publicaciones año con año han ido incrementando de manera significativa, ahora sí es cierto. Pero, por ejemplo, en el caso específico de todo el famoso tema de la miopía, pues vemos aquí cómo el número de publicaciones a partir del año 2000 en adelante, pues incrementaron exponencialmente, ¿no? Pero precisamente por eso es que hay que tener mucho cuidado con todo lo que leemos y todo lo que nos llega y bueno, yo creo que en mil, no sé si cientos de miles, pero por lo menos en mil publicaciones han salido en estos últimos años y a diario uno encuentra publicaciones nuevas, nuevos estudios que describen diferentes fases de tratamiento, diferentes tipo de intervenciones, por ejemplo, hablando específicamente en el caso de la miopía. Este simplemente es un ejemplo de esto del interés que deberíamos de tener en nosotros poder, digamos, seleccionar y analizar bien toda esa cantidad de información que nos está llegando, ¿no? Entonces, partamos del principio de qué es la
medicina basada en evidencia, ¿no? Este concepto es sobre todo para asegurar de que cuando se toman decisiones clínicas, ¿no? Yo voy a tratar a un paciente, por ejemplo, de miopía nuevamente, con ortoqueratología. Bueno, pero ¿con base en qué estoy tomando esa decisión clínica? No, bueno, porque tengo evidencia científica actualizada, sólida y confiable que me permite estar seguro de que ese tratamiento, de que esa técnica que voy a escoger para tratar a mi paciente niño miope, pues es realmente la más adecuada, ¿no? Pero esto evidentemente tiene que ver con la información que nosotros estamos recibiendo de todos estos estudios, porque obviamente estas decisiones pues van a impactar precisamente sobre el cuidado y el tratamiento de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, fíjense ustedes, la definición es, de acuerdo a David Sackett y colaboradores, es la medicina basada en la evidencia, es el uso consciente, que es cuidadoso y minucioso, explícito, o sea, claro y transparente, y juicioso, con buen juicio, de la mejor evidencia actual para tomar decisiones sobre cómo vamos a atender a cada uno de nuestros pacientes. O sea, no es algo simplemente, y valga la pena también este ejemplo, ¿no? Y nos vamos a encontrar, y además existen artículos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? Ha habido, por ejemplo, mucha controversia con respecto al tema de el hecho de que el lente escleral, que además, pues obviamente, como todos sabemos, es un lente que ha venido con un crecimiento impresionante en la adaptación de casos de córneas especialmente irregulares, pero en los últimos años ha habido alguna controversia bastante interesante, por ejemplo, con respecto al hecho de que algunos estudios, algunos reportes de casos han encontrado que este lente genera un incremento en la presión intraocular. ¿Ok? Pero cuando vamos nosotros a analizar este tipo de estudios o de reportes, llamémoslos así, vemos que son reportes que tienen una importancia definitivamente como información, como el hecho de tomar una hipótesis, pero que no tiene una significancia clínica porque el número de casos que se han reportado, la misma tecnología con la que, o metodología con la que se hizo el estudio, la forma de medir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cómo se hizo el estudio, cómo se tomaron las medidas, pues definitivamente no nos da una real claridad o que nosotros definitivamente vamos a tomar como hecho de que los lentes esclerales incrementan la presión intraocular. Tanto es así que hay otros estudios donde dicen que no es cierto este tema del incremento de la presión intraocular. Entonces, para empezar, estas controversias entre unos estudios y otros, no estas contradicciones, pues de todas maneras se están dando por hecho de que no existe todavía un estudio realmente muy bien hecho y muy bien diseñado, con un excelente método que nos, digamos, nos asegure que este proceso o este suceso lo genera un lente escleral, ¿ok? Entonces, por eso tenemos que ser, repito, muy cuidadosos con el hecho de evaluar este tipo de estudios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a, o deberíamos hacer? ¿No? Primero que todo, pues nosotros vamos a buscar y a encontrar evidencia de estudios científicos que realmente sean relevantes para nuestros pacientes y de acuerdo, pues obviamente, a los casos que nosotros estemos enfrentando, ¿no? Ya sean córneas irregulares, ya sean precisamente pacientes para tratamiento de miopía, problemas de ojo seco, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que hemos encontrado esta evidencia, porque además, como les comento, es decir, hay por miles, ¿no? Y sobre todo ahora, pues, obviamente con la tecnología de Internet, pues podemos encontrar cientos de artículos que nos describen y son similares al caso que nosotros querríamos tratar, ¿no? Pero pasando a encontrar esa evidencia, nosotros también
es nuestra obligación de comprender esos estudios y poder evaluarlos, que es precisamente parte de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Fíjense ustedes, esta es casi como una de las conclusiones, adelantándome un poco hacia el final, ¿no? No todos los estudios serán relevantes para su paciente, o incluso si lo son, a veces es muy posible que no sean realmente estudios con un peso, con un significado clínico importante, ¿no? Inclusive que hasta la misma metodología pues deja muchas dudas en las mismas conclusiones de ese estudio. Ahora, una vez que encontramos estudios adecuados, pues entonces también podríamos pensar entonces en aplicar los resultados de esos estudios para tomar una decisión adecuada sobre el caso de cada uno de nuestros pacientes. Es decir, que nosotros vamos a poder integrar esa evidencia que estamos encontrando, esa evidencia científica, con nuestras necesidades, con las necesidades del paciente que estamos tratando, sus valores, creencias y deseos. Entonces, bueno, la medicina basada en evidencia precisamente se trata de utilizar de esta información de la mejor manera para la toma de decisiones y ver cómo podemos nosotros aplicar ese tipo de resultados a nuestros propios pacientes, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, vamos a estar viendo algunos o platicando algunos ejemplos del día a día, por ejemplo, de mi práctica con el caso de los tratamientos de miopía, ¿no? Hoy sabemos que existen varios métodos, existen varias, como dicen los americanos, varias intervenciones para tratar de controlar la progresión de la miopía. Entonces, con base precisamente en esos estudios que nosotros estamos observando, vamos a ver cuáles de esos métodos realmente son más relevantes y más efectivos, por ejemplo, en el momento de tratar a un paciente con miopía, porque existen muchos métodos. Entonces, vamos a ver que hay una gran diferencia, por ejemplo, entre un tratamiento de ortoqueratología o inclusive los nuevos lentes de contacto de desenfoque periférico o inclusive multifocales versus un lente, por ejemplo, un lente de armazón, unas gafas de armazón progresivas o inclusive bifocales, ¿no? Entonces, la diferencia entre el significado, digamos, y clínico, estadístico, pues es bastante importante. Los dos nos funcionan como método de tratamiento de control de miopía, pero no tienen, entre estos grupos, no tienen la misma efectividad, ¿ok? Ahora, todos estos estudios que nosotros tenemos, toda esta medicina basada en evidencia, también nos sirve a nosotros como apoyo en nuestra consulta, porque también a través de estos estudios, y sobre todo cuando estamos hablando de, digamos, de estas nuevas tecnologías, todavía como todos sabemos, el tema del tratamiento de la miopía, por ejemplo, pues es algo muy reciente, ¿no? Donde podríamos decir que la gran mayoría, inclusive tanto de profesionales de la salud visual como, como de los mismos pacientes miopes, padres miopes e hijos miopes, etcétera, etcétera, pues realmente nunca han escuchado acerca de que se puede tratar la miopía. Entonces, el hecho de nosotros tener esta evidencia clínica de nuestra parte y poderle demostrar en un momento dado a los pacientes por qué la técnica que estamos escogiendo por ejemplo, a los padres para su hijo, pues es la más adecuada, ¿no? Yo he hecho esto varias veces, ¿no? Donde les propongo a los padres, por ejemplo, vamos a hacer el tratamiento de miopía de acuerdo a las condiciones de su hijo, refractivas, etcétera, etcétera. Vamos a hacer el tratamiento, por ejemplo, con un lente, lente de contacto blando multifocal. Los padres se quedan como mirando, como pensando, o sea, no entiendo, ¿no? ¿Por qué eso? Entonces, yo lo que hago es inclusive genero unas traducciones de los artículos científicos y se las envío a ellos vía correo electrónico, ¿no? De tal manera que estoy dando un soporte de esa evidencia clínica que me está, digamos, que estoy argumentando que es realmente efectiva y que es buena para tratar a ese paciente pediatra, ¿sí? Entonces, es importante precisamente hacer uso de la mejor información disponible para responder precisamente esas preguntas que nos van a generar los padres de familia, ¿no? ¿Por qué cuando mi hijo tiene, o una persona inclusive adulta, por qué no puedo utilizar un lente de contacto corneal versus un lente de contacto escleral cuando estamos ante un queratocono grado 4, donde ya prácticamente un lente corneal no nos va a funcionar, ¿no?
Entonces, podemos demostrar nosotros a estos pacientes, respaldarnos, mejor dicho, en esta evidencia clínica para poder sustentar el por qué nosotros estamos indicando o recomendando ese tratamiento. Entonces, bueno, ¿qué es un artículo científico? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Un artículo científico es básicamente un reporte por escrito donde científicos o investigadores utilizan para informar, ¿no? Para dar a conocer, para inclusive podría yo decir, para educarnos acerca de resultados de estudios clínicos o investigaciones que nos van a llevar a tomar precisamente la mejor decisión para hacer los tratamientos para nuestros pacientes, ¿no? Obviamente el objetivo pues es poner a nuestra disposición datos actuales, reales de este conjunto de estudios que nos van digamos, a indicar cuál sería el tratamiento más efectivo para determinado caso que nosotros estemos tratando, ¿no? También nos van a indicar cuáles son las tecnologías e innovación de último momento que nuevamente están siendo lo más efectivas posibles para que nosotros podamos, digamos, seleccionar en un momento dado donde tenemos a lo mejor 3, 4 posibilidades de tratamiento, poder seleccionar cuál sería la más adecuada para el caso que estamos tratando. Y entonces, bueno, esto no es mucho, esto es, digamos, parte, digamos, de la estructura de un artículo científico, ¿no? Lo que es el título, los autores, quienes lo escriben, el famoso abstract, el resumen, ¿no? Luego vendría el cuerpo del artículo, donde empieza con la introducción. A lo mejor esa introducción normalmente es como una breve descripción o histórica o teórica de lo que, del artículo que se está trabajando, y luego vienen los materiales, discusión, conclusión, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes aquí, ¿qué sería lo más relevante dentro de toda esta estructura gigantesca de un artículo científico? Pues bueno, importante el famoso resumen o abstract, ¿no? Porque de así, digámoslo, de una sola mirada, nosotros podemos identificar cuáles son los hallazgos claves del estudio, ¿no? Los datos más importantes, a veces estos estudios son, no sé, de 5, 6, 8, 9, 10 páginas o a veces más. Entonces, solamente con leer el abstract, pues nosotros ya nos estamos dando una idea de cómo bueno, de lo que se está buscando en el estudio, de la metodología, resultados, discusión y conclusión. Para mí, digamos de manera personal, precisamente, qué es lo que nos interesa en un momento dado a nosotros, es este segundo punto, que son los materiales, métodos, perdón, y materiales del estudio, porque aquí realmente es donde nosotros vamos a saber, vamos a conocer cómo fue que fue hecho ese estudio, ¿no? Digamos, dentro de los 4 grandes tipos diferentes de estudio, ¿no? Sí, ahí nos debería describir la finalidad del estudio, si es analítico, descriptivo, por ejemplo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante ahorita. Eh, si es un estudio de secuencia temporal transversal o longitudinal, si es simplemente observacional o experimental, o si es retrospectivo o prospectivo. Entonces, para mí este segundo punto es el más importante, porque aquí nos vamos a dar cuenta, digamos, que qué tan, qué tan buena calidad tiene ese estudio, ¿no? Inclusive algunos describen también, por ejemplo, los métodos estadísticos que se utilizan pues para precisamente evaluar los resultados de ese estudio, ¿no? Y los resultados, pues que también en muchos casos obviamente incluyen gráficas, tablas, etcétera, etcétera, pues entonces nos van a indicar si realmente los resultados soportan la hipótesis del estudio que se está presentando o no, ¿no? La parte de discusión, pues simplemente la interpretación de los resultados del estudio de parte del autor, y obviamente pues la conclusión es el mensaje final basado en los hallazgos que se hicieron en el estudio. Ahora, muchas veces es importante, de acuerdo a nuestro interés, leer de manera minuciosa prácticamente todo el estudio, ¿no? Porque a veces podemos encontrar algunos estudios que inclusive cuando lo vemos en la conclusión, realmente la conclusión a la que llegan o los mismos resultados que están demostrando en el estudio, como dicen aquí, no soportan la hipótesis de que se planteó
o el objetivo del estudio. Entonces, sí a veces es importante no solamente quedarnos arriba con el abstract del estudio, sino adentrarnos un poco más, digamos, hacia el cuerpo del estudio para tener más, digamos, más detalle de todos estos capítulos en el que se divide el estudio clínico, el artículo científico. Y bueno, cuando nosotros estamos viendo lo que podría ser un estudio adecuado, bien hecho, bien controlado, pues en principio tenemos que tener, o se debe describir, perdón, de manera muy clara cuáles son los objetivos del estudio, ¿no? Que se está presentando, cuáles son o cuáles fueron los objetivos de esa investigación, ¿no? También nos debe permitir, en la mayoría de los casos, y sobre todo donde se tiene una mayor peso en la evidencia clínica, es cuando se valida de manera comparativa el grupo de control con el grupo de pacientes, digamos, de tratamiento, ¿no? Esto nos genera una evaluación cuantitativa de realmente qué tan efectivo ha sido el tratamiento para esos pacientes, ¿no? La metodología, como les decía, desde la selección de los pacientes, ¿no? La metodología también en cuanto a la asignación de los pacientes y grupos de tratamiento, si realmente hubo, por ejemplo, una asignación al azar, una asignación aleatoria o no fue aleatoria, ¿no? Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, si es o no es importante este tipo de cosas, ¿no? Eh, también tenemos que observar cuáles fueron las medidas que se utilizaron para evaluar ese estudio y que obviamente a través de esas medidas vamos bueno, vamos, no, el estudio minimiza, ¿no? El sesgo, ya sea por parte de los mismos pacientes, observadores o los mismos analistas de datos, ¿no? Porque precisamente ahí es donde está el peso y la validez de un estudio bien hecho o digamos de un estudio débil, ¿no? Qué tanto riesgo de sesgo hubo que, digamos, convierte a un estudio en que sea confiable o en que no sea confiable con respecto a los resultados que nos están indicando, ¿no? En los métodos de evaluación de las respuestas de los sujetos que estén bien definidos y que sean obviamente confiables, y en análisis de los resultados que nos tienen que escribir también en la mayoría de los casos de manera, ahora sí cierto, analítica, cómo fue que fueron evaluados esos efectos del tratamiento. Entonces, bueno, pasando a la siguiente parte, digámoslo así, de este capítulo, pues vemos la famosísima pirámide de la jerarquía de la evidencia, ¿no? Y como lo vemos aquí a su izquierda, pues vemos que a medida que, digamos, vamos subiendo en la pirámide, nos vamos yendo hacia el ápice de la pirámide, pues vemos que la calidad de la evidencia obviamente es cada vez más alta de acuerdo a cómo vayamos nosotros subiendo en esta pirámide, ¿no? Y también vemos aquí que a medida que nosotros vamos avanzando, digamos, en esta pirámide hacia la punta, hacia la parte superior de la pirámide, pues también el riesgo que tenemos de sesgos, pues va a ser cada vez menor. ¿Ok? Vamos a escribir algunos de estos aspectos porque son muy importantes, ¿no? La base de la pirámide, como lo vemos acá, pues tenemos en los editoriales o opinión de los expertos o en estudios mecanísticos, ¿no? En muchas revistas, por ejemplo, en las editoriales, simplemente lo que se hace es que el autor o alguno de los profesores que son miembros de esa revista, pues simplemente dan una opinión con respecto a algún tema de tratamiento, de producto, etcétera, etcétera, pero que definitivamente no tienen ninguna relevancia clínica como tal, ¿no? Es una opinión simplemente, como decimos aquí, de un experto, ¿no? Los estudios mecanísticos, pues, fueron básicamente diseñados para comprender un proceso biológico conductual, fisiopatología de una enfermedad o mecanismo de acción de una intervención o de un tratamiento. Ya a medida que avanza, voy a retrasarme un segundito, ¿no? A medida que avanzamos, entonces ya pasamos a ver, digamos que el segundo grupo importante que son los reportes de casos de control, ¿sí? Y entonces aquí vemos que ya en el reporte de casos y serie de casos, pues son estudios
o artículos que son meramente descriptivos y que no tienen ningún tipo de control, ¿no? Por lo general, que eso es realmente bastante común en estos artículos, en estas revistas, describen básicamente un suceso inusual o nuevo y pues son útiles para desarrollar hipótesis, ¿no? Precisamente el ejemplo que les di hace unos minutos, ¿no? El hecho de que se describen, no sé, encontré que en 5 o 10 pacientes, cuando los medí después de que retiré el lente de contacto escleral, pues encontré que la presión intraocular estaba, digamos, elevada con respecto a su presión intraocular base, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que se está haciendo es una descripción de ese suceso y más bien lo que se puede, de ahí, a partir de eso se podría desarrollar una hipótesis, ¿no? Entonces, la hipótesis sería, ¿los lentes de contacto esclerales realmente producen o causan un incremento en la presión intraocular? Entonces, es más bien de utilidad esta serie de casos para ese tipo de situación, ¿no? Inclusive en algunos reportes este tipo de estudios se considera más bien como tipo de una evidencia anecdótica, ¿no? O inclusive, no sé, un caso complicado, difícil, diferente, que se resolvió de manera inusual, digámoslo así, particular, pues entonces se hace una descripción de ese caso. Pero obviamente, pues tiene todas las limitaciones metodológicas, incluyendo, pues obviamente, la falta de muestreo estadístico, porque son casos pues de muy pocos pacientes o inclusive únicos o que no tienen una cantidad de pacientes o de seguimiento que nos permita hacer este muestreo y análisis estadístico de manera adecuada. Y pues razón de eso es que están en la parte inferior de la jerarquía de evidencia clínica, ¿sí? Los reportes de casos de control ya es un poquito más avanzado porque aquí ya estamos hablando precisamente de que estamos trabajando con personas que se identifican que ya tienen un resultado de interés o tienen una particularidad, una enfermedad o un tratamiento que queremos llevar a cabo y se va a llevar una comparación con un grupo control. Entonces ya tiene, digamos, digamos, una pequeña mejoría en la relevancia clínica, ¿no? Este tipo de estudios son observacionales y en la mayoría de ellos son retrospectivos, que esto más bien conllevaría en un momento dado a una desventaja por la posibilidad de sesgo, ¿no? Porque dependemos de casos o de datos históricos que a veces o no están muy completos o no se llevó precisamente la metodología adecuada y entonces puede ser que el resultado o las conclusiones a las que se llegue, digamos que no tienen tampoco un peso clínico importante, ¿sí? Eh, Ahora, siguen los estudios de corte. Estos estudios ya son un poco más interesantes porque fíjense ustedes son de tipo longitudinal y observacional, ¿no? Ahora vamos a ver la definición de estos tipos de diseño de estudio. Longitudinal significa que se hace a través del tiempo, ¿no? Y se van observando los resultados y se van viendo los resultados a través del tiempo. Y este tipo de estudios de corte son un grupo de personas que se sigue precisamente a través del tiempo para desarrollar o observar un resultado de interés común, ¿sí? También puede ser retrospectivo o prospectivo, ¿no? O tomar datos, digamos, históricos o ir hacia adelante con las medidas como se vayan presentando. Y aquí, como les comentaba, ya lo interesante que daría alguna validez importante es que si se va a emparejar o se va a comparar con una población, con un grupo control. Eh, y bueno, ya cuando vamos avanzando entonces en la pirámide, ya tenemos digamos, los estudios que se considerarían, digamos, los más adecuados, los más completos, los más, digamos, con mayor firmeza en cuanto a los resultados, que son los estudios controlados aleatorios, o como los encontramos en inglés, ¿no? Randomized Control Trial, o las siglas en inglés RCT. Estos estudios controlados aleatorios, pues son sujetos que se van a asignar a un grupo de tratamiento, ¿no? Los que van a recibir el tratamiento que se quiere investigar y otro grupo de pacientes que son el grupo control y que se van a, digamos, a dividir de forma aleatoria, de forma al azar.
El grupo control, por ejemplo, puede recibir un tratamiento aceptado o inclusive puede recibir ningún tratamiento. Ese es el grupo control, o lo que nosotros conocemos, pues lo escuchamos muchas veces como el grupo placebo, ¿no? Mientras que el grupo, obviamente, de tratamiento, pues se le va a asignar la intervención de interés, ¿no? Aquí podemos decir, por ejemplo, nuevamente regresando al tema de la miopía, ¿no? Vamos a estudiar qué tanta efectividad tiene, por ejemplo, el tratamiento de ortoqueratología en los pacientes miopes. Entonces, al grupo de tratamiento, pues se le va a asignar precisamente los lentes de contacto de ortoqueratología, y al grupo de control se va a asignar algún otro tipo de tratamiento que no sea exactamente ortoqueratología, ¿no? Muchas veces se compara con simplemente o lentes de armazón o lentes de contacto blandos para miopía, pero que no tienen obviamente el efecto ortoqueratológico que se quiere evaluar o estudiar, ¿sí? Este tipo de estudios sí va a proporcionar una prueba sólida, importante en cuanto a la relación causa-efecto, ¿no? Si realmente, por ejemplo, lo que les comentaba ahora con respecto a la ortoqueratología, ¿no? Si realmente la ortoqueratología causa un efecto de control, por ejemplo, en el tratamiento de los pacientes miopes, ¿no? Y de cuánto estaríamos hablando, cuantificar esa cantidad de control que puede llevar a cabo esta intervención de ortoqueratología. Estos estudios, entonces, fíjense ustedes que representan la más alta calidad de evidencia clínica basada en sus fortalezas metodológicas, precisamente en la forma de aleatorización de los pacientes, ¿no? De nosotros poder determinar qué pacientes llevan el tratamiento y qué pacientes no llevan el tratamiento. Y todavía se hace mucho más fuerte, digamos, este estudio controlado aleatorio, si además le sumamos el enmascaramiento. Es decir, que entonces, ahora sí es cierto, ni los investigadores en muchos casos o inclusive los mismos sujetos del estudio o los dos, como es el famoso doble ciego, no tienen realmente idea de quién es quién, de quién tiene el tratamiento, de qué tipo de tratamiento o quién no tiene el tratamiento. Entonces, todo esto va a minimizar precisamente ese riesgo de sesgo, de que se vaya a inclinar la balanza de un lado a otro de manera intencional y no sea realmente llamémoslo así, imparcial en un momento dado la evaluación de ese estudio. Entonces, el hecho de que el estudio sea controlado, aleatorio y enmascarado, pues entonces nos va a dar, digamos, una gran tranquilidad en la fortaleza de los resultados de ese estudio, porque nos está indicando que lo que se vaya a encontrar como resultado, si nos indica, por ejemplo, que el tratamiento es realmente efectivo, pues podemos tener la certeza de que esa podría ser una gran recomendación para nosotros tomarla en cuenta con respecto a nuestros pacientes. Y entonces, bueno, como vemos aquí nuevamente, pues seguimos ascendiendo, ¿no? En esta pirámide, lo que acabamos de ver precisamente son los estudios clínicos aleatorios controlados y de aquí para arriba, pues ya con base precisamente en esos estudios que son en un momento dado, digamos, como lo acabamos de ver, los más completos, los más robustos, pues entonces lo que seguiría serían las revisiones sistemáticas y los famosos metaanálisis. Y aquí entonces vemos que las revisiones sistemáticas son revisiones que están diseñadas para proporcionar un resumen exhaustivo de la evidencia actual relevante para una pregunta de investigación. Eh, por ejemplo, también hablando de miopía, hay una revisión sistemática muy interesante donde precisamente hablan acerca de la seguridad del tratamiento de ortoqueratología en niños. Entonces, aquí es donde los autores inician esta investigación haciendo esta pregunta clínica específica, ¿no? Es decir, la pregunta, por ejemplo, en este caso sería, el tratamiento de ortoqueratología es seguro para niños, ¿no? Ahí empezaría la primera parte, que es hacer esta pregunta de investigación. El siguiente paso es entonces que de los autores es realizan esta búsqueda exhaustiva en la literatura, ¿no? Toman a veces
decenas, centenas o inclusive cientos de estudios que buscan en toda la literatura y van a ver qué parte de la literatura responde a esta pregunta. El siguiente paso entonces es seleccionar. Y a veces, no sé si ustedes han leído parte de alguna de estas revisiones sistemáticas y dicen, no sé, encontramos, por decir alguna cifra, 220 artículos acerca de seguridad de ortoqueratología en niños, pero de esos 200 artículos, solamente los que cumplen con un estudio precisamente aleatorizado, controlado, enmascarado o doble enmascarado, doble ciego, son apenas, no sé, 8 o 10, ¿no? A veces es hasta simpática la cifra, ¿no? De 200 nada más se quedan con 8, 10, con 5 estudios que cumplen estrictamente a cabalidad el desarrollo y el diseño de ese estudio cumple a cabalidad ese criterio de inclusión y entonces el resto de los estudios pues los eliminan, ¿no? O ya sea porque están mal hechos o no tienen una relevancia clínica significativa o tienen muy poca evidencia para incluirlo en esta revisión sistemática, ¿no? Ya con estos estudios que han seleccionado, pues entonces se sacan las conclusiones y se hacen recomendaciones prácticas que ya son las que nosotros podríamos tomar como ciertas para determinar nuestras decisiones con respecto a digamos, al criterio clínico que vayamos a tomar de tratamiento con un paciente determinado. Bueno, y el siguiente paso es digamos así, el metaanálisis, ¿no? Entonces, cuando en estas revisiones sistemáticas, que son revisiones realmente muy importantes, perdón, y como lo mencionábamos, muy exhaustivas, con un criterio muy alto, entonces, cuando cumplen ciertas condiciones, estas revisiones sistemáticas, digamos que se pueden ampliar hacia el metaanálisis, que ya es un procedimiento estadístico donde nos va a resumir de manera numérica el efecto del tratamiento de esos estudios que se han incluido en ese metaanálisis y en las revisiones sistemáticas, ¿sí? Entonces ya es como, por decirlo de alguna manera, es ponerle números a esa cantidad de estudios que se eligieron o que se seleccionaron en esa revisión sistemática. Entonces, este metaanálisis es una técnica estadística relativamente frecuente, ¿no? Son de muchísimos estudios, de mucha literatura, que se utiliza para combinar datos de varios estudios y reexaminar la efectividad de las intervenciones del tratamiento que nos van a proporcionar un valor numérico único del efecto general de ese tratamiento para un grupo de estudio. Bueno, ¿esto qué significa? Muy sencillo. Como ejemplo, les voy a poner aquí esta presentación que hizo el doctor, el profesor Mark Bullimore el año pasado, donde él habla de la efectividad absoluta de los tratamientos para miopía. Entonces, él inclusive, por ejemplo, menciona que no, digamos que no es muy relevante el hecho de que nosotros estemos manejando inclusive porcentajes, no sé, la ortoqueratología tiene 50% de efectividad, los lentes de contacto multifocales tienen 50% de efectividad. La atropina tiene entre 70 y 80% de efectividad para el control de la miopía. Él no está muy de acuerdo con eso y por eso él habla de efecto absoluto. Pero bueno, regresando precisamente al metaanálisis, él hizo este metaanálisis, esta revisión sistemática, donde vemos aquí en la columna de la izquierda, pues todos los estudios que él incluyó, ¿no? De manera muy estricta, muy minuciosa, fue seleccionando los estudios y en el resumen realmente de esos estudios vemos que ya digamos dentro de la combinación estadística con ese valor único, como lo mencionaba, es que él concluye a través de todos estos estudios que la reducción, por ejemplo, de la longitud axial con ortoqueratología es de 0.25 milímetros entonces estos estudios que mínimo tuvieron un seguimiento de 2 años, porque la duración del estudio también es importante. Entonces, ¿qué significa eso? Que realmente la ortoqueratología, por ejemplo, de acuerdo a este metaanálisis,
tiene una significancia bastante importante, porque si vemos aquí que 0,1 milímetros más o menos corresponden a 0,25 dioptrías, estamos hablando de que en 2 años, a través de la ortoqueratología, de acuerdo a este metaanálisis, casi se puede decir que estamos pudiendo controlar a un paciente o reducirle el crecimiento de la longitud axial de su ojo en estos 0,5 milímetros, que se traduciría en aproximadamente 3/4 de dioptría, casi una dioptría de control de miopía en 2 años de tratamiento. ¿Ok? Entonces, a este tipo de, digamos, de resultado es lo que nos llevaría el hecho de generar o de, bueno, de analizar, de estudiar este tipo de metaanálisis, ¿no? Y entonces ya son, digamos, estudios donde nosotros vamos a tener toda la confianza para decir, ¿sabes qué? Probablemente la ortoqueratología, a lo mejor combinada con o sin combinada con la atropina, sea uno de los tratamientos más efectivos para la reducción de la longitud axial del globo ocular en los pacientes miopes, ¿no? No lo traje ahorita, ¿no? Había, dentro de esta presentación, habían otros comparativos, incluyendo los lentes, como les mencionaba, de armazón, bifocales o progresivos para niños, donde hasta donde recuerdo, por ejemplo, mencionaban ahí que la efectividad del tratamiento era menor a 0,25 dioptrías después de 2 años de tratamiento. Entonces, pues sí, definitivamente que como mencionan también muchos autores, ¿no? Nuevamente, hablando del caso de la miopía, pues cualquier tratamiento que se haga realmente nos va a servir, ¿no? Pero también tenemos nosotros que seleccionar a través precisamente de estos metaanálisis, determinar cuál de los tratamientos, de las intervenciones, en el caso de la miopía, sea el más efectivo. ¿Ok? Entonces, digamos que ese es un ejemplo de estos análisis, de estos metaanálisis. Entonces, bueno, aquí podemos ver 4 puntos importantes, digamos, cuatro ejes en los diferentes tipos de estudios. Ya por ahí mencionamos algunos, ¿no? De acuerdo a la finalidad, lo podemos manejar como descriptivo o analítico, que este es obviamente mucho más interesante porque ya estamos viendo lo que nos podría generar causa-efecto. El estudio, perdón, el diseño de acuerdo a la secuencia temporal, si es transversal o longitudinal, al control de asignación de factores, si es observacional o experimental, y también el inicio del estudio según la cronología de los hechos, ¿no? Si es prospectivo, ¿no? A partir de un punto vamos a ver que nos encontramos en adelante, o retrospectivo, ¿no? Si vemos rápidamente algunos de estos, digamos, parámetros, ¿no? Del descriptivo, pues era lo que les mencionaba, por ejemplo, cómo se maneja en el reporte de casos, ¿no? Es simplemente una descripción de una situación específica en el estudio, ¿no? De una situación particular o de algunas pequeñas situaciones particulares que no están buscando una relación causa-efecto, simplemente describen una situación particular y que, como les mencionaba, pues más bien nos ayuda a generar hipótesis etiológicas para que se hagan estudios mucho más grandes y mucho más y de mayor relevancia clínica, digamos, a futuro, ¿no? Y la parte analítica, pues esa sí es sobre todo, por ejemplo, todo este tema de los estudios aleatorizados, controlados y todos estos que son analíticos, donde se va a evaluar una relación causa y factor de riesgo versus el efecto que conlleva digamos, este tratamiento o el estudio que se esté llevando a cabo. Eh, si es transversal o longitudinal. Si es transversal, pues entonces vemos nosotros que más bien se trata de estudios que son, digamos, no tienen una temporalidad, sino que representan un momento específico en el tiempo. Por lo tanto, entonces, estos estudios pues no pueden establecer en un momento dado relaciones causales, porque el factor de riesgo y la enfermedad se obtienen de manera simultánea.
en un estudio, por ejemplo, longitudinal, es mucho más interesante también porque las variables se van midiendo y se van obteniendo en diferentes tiempos a futuro. Por ejemplo, nosotros a través de Georgia Health, donde yo trabajo, hicimos un curso, perdón, un curso no, una investigación clínica en la Universidad de Aguascalientes hace 3 años, donde precisamente estábamos investigando la efectividad que tenía un tratamiento ortoqueratológico para pacientes con presbicie, y este estudio pues lo hicimos precisamente de manera longitudinal, o sea, partimos de un tiempo, se midieron las variables base y se fueron midiendo estas mismas variables a través de este estudio lo hicimos con un seguimiento de 6 meses. Entonces, ese es un tipo de estudio longitudinal donde vamos a ver hacia adelante cómo lo vamos, cómo van generando los resultados de acuerdo a lo que se está midiendo con los pacientes y obviamente y tratando de investigar qué tan efectivo fue ese tratamiento ortoqueratológico para presbicia en los pacientes que ya tenían mayor de 45 años, ¿no? Aquí, obviamente, por ejemplo, este estudio que les acabo de comentar, pues obviamente es un estudio analítico, ¿sí? Y aquí puede, dependiendo de en qué dirección vaya, si es causa-efecto, que son las cohortes, o efecto-causa, que son los casos y controles. En la otra parte del estudio, como lo veíamos de acuerdo al tipo de factor de estudio, pues puede ser observacional, ¿no? Simplemente digamos, el investigador se limita a observar y a medir, ¿sí? En un momento dado, y este también puede ser analítico o descriptivo. Aquí este factor de estudio, fíjense ustedes, no es controlado por el investigador, porque definitivamente él simplemente va tomando los datos que va resultando de acuerdo a las medidas que está tomando el paciente. Y en la parte experimental, el investigador sí asigna un factor de estudio y lo controla a lo largo de la investigación. Aquí precisamente lo que se está buscando es causa-efecto, que son los analíticos, ¿sí? Este se utiliza mucho precisamente para las intervenciones terapéuticas, como lo acabamos de mencionar varias veces, precisamente con el tema de la miopía, ¿no? ¿Qué tan efectivo, ¿no? ¿Cuál es el factor, cuál es la causa que genera el efecto que tiene un lente de, por ejemplo, de ortoqueratología o inclusive en la misma atropina con respecto al control de la miopía, ¿no? Ok, y los prospectivo y retrospectivo, que ya lo hemos mencionado por ahí en algunas diapositivas anteriores, pues definitivamente el prospectivo es mucho más, digamos, tiene una mayor relevancia clínica porque precisamente nosotros estamos controlando, o bueno, el estudio pues controla o controló que las medidas que se hicieran a partir de la fecha de inicio en adelante, pues fueran realmente controladas y basadas con respecto a los criterios de inclusión y a la metodología del estudio, ¿sí? Los datos entonces se van recogiendo a medida que se van sucediendo. En el estudio retrospectivo, pues son hechos de estudios que ya sucedieron, ¿no? Y lo único que se hace es recopilar, digamos, archivos, entrevistas o historias clínicas, etcétera, etcétera, donde vamos a recopilar cierta información para llevar a cabo ese análisis. Y aquí era donde yo les mencionaba también que este tipo de estudio retrospectivo o diseño retrospectivo sí tiene cierto problema con respecto al sesgo, ¿no? Porque si en algunos de esos datos históricos por alguna razón no se llevó a cabo una adecuada, por ejemplo, selección de los pacientes, asignación de los pacientes, etcétera, etcétera, pues entonces el resultado del estudio a lo mejor no sería muy confiable. Hay uno que yo casi nunca me he encontrado, pero son los ambispectivos, que son la combinación de retrospectivo y prospectivo. Y bueno, otras consideraciones importantes que también se mencionaron por allí arriba, pero quedaron todavía un poquito por ahí en las nubes. Entonces, el hecho de que un estudio sea controlado o no controlado, pues sí realmente tiene una gran relevancia en cuanto a la validez clínica de esos estudios, ¿no? Si no tiene grupo control, pues
digamos que es muy difícil determinar la eficacia de ese estudio, ¿no? Si a alguien vemos un estudio que precisamente que no tiene un grupo control y que estamos hablando de una efectividad del tratamiento que se haya estudiado, etcétera, etcétera, pues digamos que queda la duda, ¿no? De realmente qué tan eficaz es ese tratamiento porque no hubo grupo control, ¿no? Si se compara, como lo acabamos también de ver, un tipo retrospectivo, en un grupo control histórico, pues tenemos precisamente el riesgo de esos sesgos, ¿no? Y definitivamente, pues el grupo control más enmascarado, pues es el, digamos que el más confiable de todos, ¿no? Como lo mencionaba, ¿no? Lo ideal sería que fuera un estudio aleatorizado, ¿no? De asignación al azar de pacientes, que tenga un grupo control y que sea enmascarado o inclusive doble enmascarado. En cuanto al número de participantes, también es muy importante esta situación, ¿no? Yo desde hace, no sé, los años que empecé a recibir información, inscribirme a algunas revistas, siempre me llamó la atención, ¿no? Que van tomando, perdón, sacando unas conclusiones realmente fantásticas, ¿no? Y no sé, eh, lente de contacto X ocasiona conjuntivitis papilar gigante, o sea, ya aseveran un efecto que tiene ese lente de contacto, un ejemplo cualquiera que les estoy dando, y cuando vemos cómo se hizo el estudio, personas, bueno, en 5 pacientes, en 10 pacientes encontré, bueno, entonces son estudios, digamos, que son muy débiles, ¿no? Y como lo menciono aquí, ¿no? Pues son realmente, no tienen una estadística significativa, ¿no? Obviamente, entre mayor sea el número de pacientes, pues tiene una mayor relevancia significativa, pero a veces en exceso, ¿no? 200, 500 pacientes, pues entonces, inclusive a veces puede ser difícil de encontrar una significancia clínica relevante. Bueno, ya lo vimos, la aleatorización de los pacientes, la importancia que tiene este tipo de estudios, esta distribución o asignación al azar de los pacientes, el enmascaramiento, ¿no? Definitivamente que es mucho mejor si tenemos ese enmascaramiento porque vamos a eliminar también sesgos y cuestiones subjetivas. En cuanto a la duración de los estudios, pues preferiblemente que sea mayor a 2 años, que tenga una relevancia bastante, digo, una duración bastante interesante. Ideal, llamémoslo así, sería de 3 años, ¿no? Claro, valga la pena la aclaración, si nosotros ponemos a revisar muchísimos estudios, pues podría yo decir que la mayoría no cumplen con todas estas cosas. De ahí precisamente la importancia de estas revisiones sistemáticas y de estos metaanálisis, porque los mismos autores, ellos ya se encargan precisamente de hacer esta evaluación y digamos, este análisis de toda esa cantidad de estudios de acuerdo al tema que se esté tratando, y entonces ellos van a, o ya de acuerdo a criterios de inclusión, van a seleccionar precisamente los estudios que estén definitivamente bien hechos, para poder llegar a una conclusión interesante con respecto, como les decía, al tema que se esté tratando, ¿no? Un ejemplo interesante de todo esto precisamente es lo que yo ya he descrito varias veces, no sé si con ustedes o algunos de ustedes, que es lo que yo llamo la Biblia de la miopía hoy en día, que son los famosos white papers del International Myopia Institute. Esto, para su información rápidamente, es un documento como, creo que son como 400 páginas, que ustedes lo pueden descargar en internet, entrando precisamente a la página del IMI, International Myopia Institute. Y entonces, si ustedes ven este reporte de todo lo que es miopía, precisamente ellos se basan sobre tres bases de estudios, ¿no? Primero, los estudios tienen que ser, o sea, todo el reporte de ellos se basa en estudios que son aleatorizados, que son controlados, que son enmascarados, en revisiones sistemáticas y en metaanálisis.
Entonces, obviamente, cuando uno lee este fantástico reporte acerca de miopía, pues bueno, las conclusiones y las recomendaciones que se dan allí, pues van a tener una relevancia clínica muy importante, un peso clínico muy importante, y nosotros entonces, como digamos, clínicos del día a día con nuestros pacientes miopes y especialmente niños miopes, pues vamos a tener toda la confianza de hacer las recomendaciones adecuadas basados precisamente en toda esta evidencia clínica interesante resumida allí, ¿no? Dentro de uno de los capítulos, precisamente, ellos describen allí la metodología, la instrumentación en este reporte de los estudios clínicos que se han hecho, cómo se hicieron, cómo se seleccionaron para todo este reporte interesante de miopía, ¿no? Esto, si mal no recuerdo, creo que fueron eh, como 85 los profesores que intervinieron en todo este estudio, en todo este reporte, perdón, de miopía, ¿no? Otro ejemplo bastante interesante es precisamente los famosos DIUS, ¿no? Que ahora ya estamos en el número 2, donde hablan todo el tema de ojo seco, ¿no? Y entonces todo esto es basado también en todos estos estudios que son relevantes, ¿no? Revisiones sistemáticas, metaanálisis, donde entonces, a través de estas revisiones sistemáticas, ellos llegan a conclusiones muy interesantes desde el diagnóstico el manejo y tratamiento de ojo seco de manera adecuada y confiable. Y bueno, también como ejemplo, pues podríamos ver, bueno, como ustedes saben, hay N cientos, yo creo también de revistas de todos los países, de todos los idiomas, etcétera, etcétera, pero muy pocas revistas, bueno, yo aquí me enfoco realmente a la parte de lentes de contacto o inclusive a la optometría, muy pocas revistas que se conocen como inclusive indexadas, ¿no? Que son revistas que solamente aceptan trabajos que estén de la mejor manera desarrollados, con la mejor metodología, que realmente, digamos, que sean trabajos bien hechos, ¿no? Y aún así, inclusive estas revistas, cuando uno envía un trabajo, no es que la van a publicar inmediatamente, sino que pasa, digamos, por un proceso que es el famoso, bueno, en inglés se menciona como el famoso peer review, o digamos que es una revisión de colegas, ¿no? Entonces, en el artículo que ustedes envíen a una de estas revistas, pues pasa por dos o tres colegas optometristas, PhD, bueno, con todos los títulos, que van a hacer una revisión de ese artículo y ellos van a calificar si realmente el artículo está bien hecho, bien diseñado, bien escrito, etcétera, etcétera, para que pueda ser publicado en alguna de estas revistas, ¿no? Estas dos de lentes de contacto, ¿sí? Y esta, bueno, que es la de la revista de optometría, no está exactamente lentes de contacto, pero se publican ahí muchas cosas, que es la revista de la Academia Americana de Optometría, ¿no? Entonces tiene, digamos, altos niveles, un estándar muy alto, ¿no? Entonces una publicación que uno ve aquí, pues digamos que es bastante confiable. Aún así, es importante tener en cuenta todos estos aspectos que acabo de mencionar de manera, como yo decía desde el inicio, de manera introductoria, sin llegar a adentrarnos específicamente a estudiar digamos, la estadística y la metodología de manera específica. Creo que eso lo podemos hacer en una sesión un poco más adelante. Y esto, pues, me encanta a mí esta frase aquí que mencionó, y ha mencionado varias veces el profesor eh, José Manuel González Mellomé, donde dice que la publicación es diferente a evidencia, ¿no? Y es precisamente lo que les acababa de mencionar, ¿no? Es decir, que no todo lo que se publica realmente tiene un peso clínico relevante, tiene una evidencia clínica relevante. Entonces, sí tenemos nosotros, pienso yo, nuestra obligación, sobre todo los que de pronto nos ponemos a leer y con la cantidad de artículos, como ya les mencionaba, ahora sí es cierto, en todas las disciplinas de la optometría, que se han incrementado en los últimos años, tenemos la obligación
de nosotros ser críticos en cuanto al análisis de lo que estamos leyendo y darle el peso adecuado a cada uno de esos artículos, ¿no? Qué tanto realmente nos impacta a nosotros en nuestra práctica clínica diaria, qué tanto podemos nosotros tomar de esas publicaciones como verdaderas, como ciertas, ¿no? Y cuáles no, ¿no? O simplemente cuáles son descriptivas, informativas, con casos curiosos, como decíamos, y de ahí no puede pasar, ¿no? No basar una decisión clínica en un reporte de casos, por ejemplo. Entonces, repito, concluyo pues con esta frase que me encanta mucho, ¿no? Publicación es diferente a evidencia, ¿ok? Entonces, bueno, mis estimados, déjenme, me vuelvo a conectar aquí. Ay, caray, ¿qué hice? Bueno, Sí, José Luis. ya, ahora sí vamos a Bueno, no conectarnos. sé si tengan alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat o, bueno, mientras piensan en alguna, yo te quería hacer una pregunta, José Luis. ¿Tú qué opinas de esto? Yo a través de los años he visto que en todas las presentaciones que hacen las empresas de lentes de contacto, de los beneficios de un material o de un diseño de lente, Sí. eh, pues siempre presentan referencias de alguna publicación de un estudio clínico que se hizo. Y generalmente lo que uno ve es que en todas pues sale mejor evaluada o con mejores características el lente pues, que está promoviendo la empresa, ¿no? De acuerdo a la Entonces, empresa. sí, entonces, ¿tú qué nos recomendarías para que tengamos un criterio de verificar si es válida esa información? Porque, pues sí, parece broma, pero sí, vas a una presentación de X empresa y su lente es mejor que el de la Y, y vas a la de la Y y su lente es mejor que el de la X, ¿no? Entonces, siempre, pues debe de haber alguna forma pues de evaluar, ¿no? Si la información que nos están dando es válida científicamente. Bueno, pues precisamente dentro de digamos, dentro de la evidencia que nos están presentando, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos que yo acabo de mencionar, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de estudio es? Por eso yo les mencionaba, ¿no? Donde está la parte de metodología y materiales y todo esto, ahí es donde nosotros podemos medir, ¿no? Qué tanta peso clínico realmente tiene digamos, esa publicación, ¿no? O esa presentación, ¿no? Muchas veces las presentaciones de la industria, y bueno, yo estuve 14 años trabajando ahí, son realmente muy buenas, pero son más de tipo a veces descriptivo, son más que obviamente inclusive pueden conllevar algo de sesgo, ¿no? En un momento dado. Pero, por ejemplo, ahora sí es cierto, en las últimas publicaciones yo también puedo decir que todos estos análisis, porque como ya, digamos que nosotros como optometristas estamos siendo más críticos, ¿no? Y es exactamente lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Llega la empresa y dice, no, mi lente es mejor porque, ¿no? No, espérate un momentito, pero ¿cómo hiciste el estudio? Entonces, el hecho de que nosotros seamos más críticos en esa información y en solicitar la información y el por qué usted dice que su lente es mejor que el otro, ¿no? Las últimas publicaciones, la industria, las empresas, grandes empresas, se han dedicado a hacer precisamente estudios mucho más de mayor peso clínico, con mayor evidencia científica. Y valga la pena mencionarlo, precisamente uno de los estudios que se acaban de publicar de los más completos es precisamente el estudio de MySight, ¿no? Que tiene prácticamente todas las características que acabamos de mencionar, ¿no? Un estudio aleatorizado, controlado, fue un estudio en un inicio de 3 años, luego lo extendieron a 6 años, el número de pacientes, el número de involucrados científicos que hubo. Entonces, cuando tú lees ese estudio, de acuerdo precisamente, como te mencioné, al diseño del estudio, cómo fue hecho, ¿no? En todas las características,
pues tú ya dices, realmente este estudio tiene un peso clínico importante, ¿no? ¿Ya? Entonces, insisto, tenemos que evaluar cada una de esas publicaciones o reportes o lo que nos presenten, inclusive en la industria, con base en estos criterios que acabamos de mencionar. Claro, y bueno, hay que decirlo, las presentaciones que siempre hace la industria, siempre en la información que dan, siempre dan la referencia, ¿no? De dónde fue publicado, para que Sí, uno pueda ir y estudiarlo, ¿no? sí, 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 No ya, es nada ya más, quieres algo más profundo, vas y lo investigas, ¿no? así es, claro. Tenemos dos comentarios. Tito Vázquez dice, José, muy interesante tu explicación, cómo entender los lentes de contacto. Ay, pero es que muy, cómo entender los diferentes niveles de la evidencia científica. Eh, Alejandra Basabe dice, parece que esos estudios de lanzamiento de nuevos lentes de contacto, ninguno de esos son doble ciego. Sí, es lo que te digo, por eso hay que evaluar, ¿no? Ahora, no significa que no sirvan, ¿no? Es importante aclarar eso, ¿no? Sirven, todos sirven, ¿no? Lo importante es nosotros como clínicos, qué peso le vamos a dar a esa información que nos están entregando, ¿no? Entonces, la diferencia es más bien no tanto ellos, sino nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros, como bien dices tú, bueno, dame la bibliografía de dónde están esos estudios y vemos que no es un estudio pues, que tenga, digamos, nuevamente ese peso de evidencia clínica, entonces nos sirve como información. Sí es bueno, pero ¿no? Va a tener algunos sesgos que a lo mejor no van a tener 100% de relevancia clínica para nuestra práctica clínica. Sí, claro. Además, yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Porque también se hace mucho el uso de la opinión de expertos. Sí, Siempre invitan a profesores de escuelas, a investigadores, a clínicos que tienen experiencia en el uso de esos materiales o de esos diseños. Y pues su opinión también es válida, ¿no? Pero como tú dices, hay que tener cuidado en qué peso tiene esa información. fíjate que un ejemplo muy interesante, Julio, en los últimos meses, bueno, el año pasado, eh, eh, se ha estado hablando mucho, por ejemplo, de todo el tema este de la visión binocular con respecto a la miopía y al tratamiento de miopía, ¿no? Entonces, muchos colegas los he visto por allí en sus charlas y todo esto, mencionar que, bueno, casi si no tenemos un manejo adecuado de alguna situación particular de visión binocular, como la acomodación, la relación ACA o algo así, casi no podemos hacer control de miopía, ¿no? Y nuevamente, entonces es exactamente lo que tú acabas de decir, es la opinión de un experto, ¿no? Ok, es válido, ¿no? Pero muéstrame evidencia clínica que diga que yo no puedo hacer tratamiento de control de miopía en una situación particular de acá alto, por ejemplo, o ¿sí me explico? ¿No? Claro. De hecho, precisamente el profesor José Manuel González Mello me mencionaba en algún momento dado, porque él estuvo hablando precisamente de evidencia clínica en miopía, ¿no? Y él decía, no hay ninguna evidencia clínica que el hecho de que en un momento dado, que no es que no se tenga en cuenta, ¿no? Se tiene que tener en cuenta, pero el hecho de que no hagamos, por decirlo de alguna manera, un manejo adecuado de acomodación o de una foria que tenga el paciente, no podamos hacer control de miopía, ¿no? O que exista evidencia donde per se el tratamiento de la visión binocular, la terapia visual, nos va a ayudar o controla la progresión de la miopía. No hay evidencia clínica. Pero de pronto se comentan este tipo de cosas, repito, sin una evidencia clínica y entonces queda como, tú dices, como concepto, como la opinión, simplemente de un experto, ¿no? Claro. Sí, había otro comentario sobre las presentaciones de empresas, dice Alejandra Basabe. Obviamente hay mucha tecnología y estudios para elaborar los lentes de contacto, pero siempre sale como excelente el lente que se está lanzando de acuerdo a la empresa. Bueno, sí, Bueno, eh, mira, y fíjate que en realidad, si uno se pone a ver, yo siempre he dicho, ¿no? Aún trabajando en diferentes empresas, ¿no? Yo nunca peleaba con ningún lente ni nunca hablaba mal de, ¿no? Eh, realmente si nos ponemos a ver, todos los lentes son buenos, ¿no?
En un momento dado, todos los lentes son buenos, por lo menos de las cuatro grandes empresas son buenos, son lentes que han tenido una investigación importantísima detrás de ellos, ¿no? Y obviamente, pues cada uno va ¿no? a tirar, digamos, para su lado en el sentido de decir, mi lente es mejor por ciertas características, ¿no? Pero en realidad, no podemos decir que hay un lente absolutamente superior con respecto a otro. Claro, además una empresa no va a hablar mal de su producto, ¿no? Sí, y Este, nuevamente, yo creo que es más parte de nosotros, de cómo tomamos esa información, ¿no? claro, ujú, Sí, o claro, sea, ese es, ahora sí es cierto, nuestro aparte de análisis crítico, ¿no? así es. Bueno, muy bien. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario antes de terminar la sesión. Parece que no. Bueno, pues la verdad es que estuvo muy interesante. Como tú decías al principio, pues sí es algo que tiene pues mucho más información, que si te quieres meter al análisis de la bibliografía, pues requerirás de mayores elementos, pero pues yo creo que para un principio de como profesional de la salud visual o como clínico, pues te sirve mucho esto que tú nos diste hoy, desde el punto de vista de que pues podamos agarrar una revista y leer un artículo y sepamos identificar sus partes y podamos entenderlo mejor y podamos hacer una comparación entre diversos tipos de estudios y diversas Y opiniones que siempre hay en el medio, ¿no? claro, y yo también, si tú me lo permites, Julio, de una Sí, vez me claro. comprometo, no, para cuándo no sé, pero porque hay una parte también interesante, digamos, todo esto fue, como lo vieron ustedes, muy, muy teórico, ¿no? Pero la otra parte interesante es también ver los números, que Claro. honestamente ya no lo alcancé, no lo incluí porque, bueno, ya se iba a alargar muchísimo, pero esa podría ser, digamos, esto, como les decía, esto como una introducción, como una primera parte está bien, y próximamente, pues a través de nuestro instituto, vamos a estar lanzando, digamos, la parte 2, ¿no? Donde vamos a hablar ya un poco más en específico del análisis, por ejemplo, ya las gráficas y los números de un metaanálisis, ¿no? ¿Qué significan la razón de probabilidades, ¿no? Los coeficientes, el famoso valor P, ¿no? Si es estadísticamente significativo, si no es estadísticamente significativo. Me gustaría hacer eso también, ya un poquito más adelante, ¿no? Un poquito más, digamos, hacia los números, ¿no? ¿Ok? Sí, ya es más de estadística y es un poquito más complicado. Pero yo creo que para iniciar en una lectura más, pues digamos, más a conciencia de estos artículos, pues yo creo que fue la introducción que diste hoy estuvo muy bien. Qué bueno, me alegra. Muy bien. Pues no hay ninguna pregunta. Pues muchas gracias, José Luis. Estuvo, pues como siempre, muy bien explicado, muy interesante. Y les agradecemos mucho a los asistentes el día de hoy a este webinar, que pues esperamos que les sea de utilidad para, pues para lo que comentábamos, ¿no? Cuando a ustedes les interese pues buscar alguna información de tipo clínico, de tipo científico dentro de nuestra área, pues lo sepan evaluar de la mejor manera y pues sepamos lo que consumimos, ¿no? Finalmente, pues sabemos que hay publicaciones que son meramente informativas o que buscan pues introducirnos en algún tema y hay publicaciones en que pues sí nos dan ya una evaluación más específica y más completa de alguna metodología, de algún análisis clínico, de algún estudio, etcétera. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, José Luis. Al contrario, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos mis amigos, colegas. Alejandrita, un gran abrazo. Mi estimado amigo Tito, a todos un gran abrazo. Que tengan buena noche. Gracias. Gracias a todos. Con esto terminamos por el día de hoy. Buenas noches. Gracias. Buenas Gracias. noches.